La Municipalidad de Lima, en convenio con el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, CIP, los invita a que se vinculen activamente al curso virtual El Mundo del Conocimiento. Redacción de artículos y ensayos académicos Supérate Lima, donde solo saldrá ganando el conocimiento. Recuerda que no todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado. Bienvenidos. Muy buenas tardes, les saluda Pedro Arrieta del Grupo Internacional de Investigación y Desarrollo CIT. Para la Municipalidad de Lima y para nosotros, el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo CIT, es un verdadero placer contar con tan masiva asistencia a este primer curso virtual, denominado El Mundo del Conocimiento, redacción de artículos y ensayos académicos Supérate Lima. Hoy nos acompaña la doctora Silvia Mindrau, jefe de proyectos de Supérate Lima. Bienvenida, Silvia, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos los participantes, les damos la bienvenida. Compartimos que Supérate Lima es un programa de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima y nosotros tenemos como objetivo ampliar los horizontes educativos para adolescentes, jóvenes y adultos que residen en Lima Metropolitana a través de la articulación con diversas instituciones y organizaciones vinculadas al ecosistema educativo. En esta misión y en alianza con el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, CID, presentamos este primer curso virtual, como lo mencionaba Pedro, El Mundo del Conocimiento, redacción de artículos y o ensayos académicos. Aperturamos este espacio virtual y gratuito para favorecer el acceso al conocimiento, para mejorar la redacción de un artículo y ensayo académico y que se amplíe el impacto desde la investigación a soluciones de problemas sentidos de la comunidad. Este curso está estructurado en 5 sesiones, cada uno con una duración aproximada de 1h30, los sábados de agosto de 3 a 4:30 de la tarde, y semana a semana estaremos teniendo estos encuentros con esta amplia comunidad de interesados en este tema. Gracias, Silvia. De verdad que sí, está extremadamente interesante este curso y sobre todo que es gratuito. De verdad que gracias a la Municipalidad de Lima. También le extendemos un saludo especial al doctor Rommel González, director del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, y a todo el equipo de trabajo. Hoy, para desarrollar la temática, nos acompaña el doctor Edgardo Serrano Polo. Él es de Colombia, es de profesión ingeniero químico. Cuenta con una certificación postdoctoral en didáctica de la investigación científica, es doctor en gestión de la innovación, es magíster en administración y planificación educativa, cuenta con una especialización en seguridad y planificación territorial, es docente e investigador de varias universidades en el departamento del Magdalena, en Colombia. Le cedemos la palabra al doctor Edgardo Serrano. Edgardo, bienvenido, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Pedro. Como bien lo expresaste, mi nombre es Edgardo Serrano Polo, investigador adscrito al Centro Internacional de Investigación y Desarrollo CIT. Ante todo, buenas tardes a todos los participantes. Quiero pues darle la más cordial de las bienvenidas a este importante curso denominado El Mundo del Conocimiento, redacción de artículos y ensayos académicos. Este curso consta de 5 módulos y en la tarde de hoy vamos a dialogar, vamos a disertar sobre la parte introductoria de lo que son la redacción de artículos científicos y ensayos académicos. De verdad que pero muy satisfecho por la alta demanda que se ha evidenciado en esta tarde para el desarrollo de este curso, y efectivamente para mí es de suma exigencia invitarlos a que continúen participando de todos los módulos que se estarán presentando a partir del próximo sábado. El objetivo central que persigue este curso es brindarles, orientarlos a todos y cada uno de ustedes hacia el logro de la claridad conceptual para la elaboración de artículos científicos y ensayos académicos como un aporte a la cualificación de investigadores hispanoamericanos. Lo que pretendemos desde este curso ofertado en el marco de la Alianza Municipalidad de Lima con su programa Supérate Lima y el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo CID es brindarle
a los docentes, a los estudiantes, a todos los investigadores de Hispanoamérica que estén interesados en la redacción científica, brindarles esas herramientas necesarias para la construcción de documentos de calidad, pero con la rigurosidad metodológica y científica exigida por las revistas académicas o revistas indexadas. Quiero iniciar con esa frase interesante de Anne Loring, quien expresa de que los buenos escritos provienen de las buenas ideas. Como investigador, soy un convencido de que todos y cada uno de ustedes en el día a día tienen excelentes ideas, pero ustedes han llegado a preguntarse cuál será la mejor forma que yo puedo abordar para registrar mis ideas y no correr el riesgo del rechazo de los medios de comunicación o los medios de difusión. A partir de este interrogante se ha planteado este interesante curso de redacción de artículos científicos y ensayos académicos, considerando nosotros de que es de vital importancia, puesto que permite desarrollar el proceso de investigación a partir de esas ideas iniciales que tienen cada uno de ustedes y culminando tras un proceso de redacción adecuado y pertinente, terminando con la publicación del documento, obviamente cumpliendo con esas exigencias de todas y cada una de las revistas indexadas. Nosotros no podemos abordar de manera inmediata la redacción de artículos y de ensayos académicos si no conocemos lo que es la redacción científica. Y podríamos decir que la redacción como tal está relacionada con la acción y el efecto de redactar, pero realizada a partir de esas situaciones o de esos sucesos o momentos que se han ideado o pensado con anterioridad. Marín, 2010, define la redacción como una actividad comunicativa de primer orden que implica un estado cultural avanzado de quien la ejercita, registrado en su página 46 del libro, es decir, que todo proceso de redacción y en especial esa redacción considerada como científica se encuentra vinculada con el grado cultural de la persona que está iniciando el proceso de redacción, lo cual es determinante para el logro de la facilidad de expresión tan necesaria para la realización de escritos excelentes. La redacción como tal tiene una serie de características. 3 de ellas son la claridad, la concisión y la sencillez. La claridad describe la intención de quienes escribimos para que nos entiendan, y ello pues nos exige a nosotros como investigadores, nos exige una claridad en las ideas y expresarla de manera clara, de manera precisa, de manera transparente, sin ningún tipo de imprecisiones ni de ambigüedades. La concisión consiste en expresar lo máximo con el menor número de palabras, es decir, se requiere de una precisión de ese lenguaje que estamos utilizando, igualmente sin imprecisiones como tal. Y la sencillez consiste en utilizar un lenguaje común, es decir, no vamos a expresar nuestras ideas con palabras rebuscadas que conlleven a que haya una desviación de lo que nosotros queremos dar a conocer o lo que nosotros queremos transmitir. La redacción se desarrolla en varios momentos, asociados a la planeación de la escritura, a la escritura como tal o redacción del escrito y a la revisión final. La planeación de la escritura consiste en dar lectura a materiales que nos brindan información sobre el tema a tratar. Para yo realizar esa lectura, yo debo hacer un proceso de planeación en el tiempo. Yo debo primeramente registrar
cada uno de los aspectos, de los momentos en los cuales yo voy a empezar a recabar, a buscar la información y en qué momento voy a iniciar el proceso lector, para posteriormente pues llegar a lo que es la escritura o redacción del escrito, pero lo voy a desarrollar a partir de una serie de interrogantes. Es decir, ¿qué se investigará? Es uno de ellos, y allí pues debemos hacer referencia a cuál es el problema que vamos a abordar, cuál es el objeto, cuál es el tema, cuál es el fenómeno que nosotros vamos a estudiar. ¿Por qué se investigará? Es decir, cuáles son las razones que yo tengo como investigador para realizar el proceso de investigación. ¿Para qué se investigará? Está asociado a los fines que yo quiero lograr con el proceso de investigación, y el cómo se investigará está asociado a las estrategias, a las dinámicas que yo debo abordar para desarrollar el proceso. Y por último, el momento de la revisión final. Es decir, yo debo revisar el documento de manera detenida con el objetivo de hacer las correcciones del escrito y poder enviarlo a la publicación respectiva. Además, la redacción científica tiene unos fundamentos que están asociados a determinar el tema, enfocar el trabajo y dedicarle tiempo a la redacción del manuscrito. La determinación del tema, en este caso, el autor se enfoca en el problema que va a investigar, a partir del cual generará un conocimiento con el que le realizará un aporte científico para la resolución de la problemática que esté abordando, que esté estudiando o que esté analizando. El segundo fundamento asociado a enfocar el trabajo, es decir, el autor debe tener claro hacia dónde va, hacia dónde se dirige con su proceso de investigación. Y el último fundamento está relacionado con la dedicación del tiempo a la redacción del manuscrito. Es decir, él debe dedicarle el tiempo necesario para redactar un escrito con la pertinencia, con la coherencia que se requiere para poder darlo a conocer a la comunidad académica. Teniendo en cuenta estas generalidades de lo que es la redacción y redacción científica, damos paso a lo que son los artículos científicos. Y quiero empezar expresando una frase de Robert Day, quien manifiesta que una investigación no termina tanto se publiquen sus resultados. Lo que a mi criterio es bien cierto, teniendo en cuenta que si no publicamos los resultados de nuestras investigaciones, no estaremos haciéndole ningún tipo de aporte científico a la ciencia. Podría decirse entonces de que un artículo científico es la ruta que establecemos para dar a conocer los resultados de un proceso de investigación científica desarrollado con la calidad y el rigor metodológico y científico necesario y establecidos en las normas internacionales. Es decir, que esa calidad y ese rigor metodológico y científico debe estar presente en todas y cada una de las partes del artículo. Es decir, debe estar presente desde el título del artículo hasta la referencia bibliográfica. De ahí, pues, la importancia de realizar una redacción de manera correcta de cada una de las sesiones que componen o de cada una de las sesiones que componen la estructura general del artículo, de la presentación, igualmente de la presentación de las adecuadas, de las tablas y de las gráficas que hayamos elaborado. Se debe realizar un cotejo entre las citas que yo haya registrado en la parte introductoria, es decir, los antecedentes que le están dando una estructura, un soporte documental, un soporte teórico a mi investigación, debe estar cotejada con la bibliografía registrada al final del artículo. Esto es de suma importancia porque terminaría siendo causal de rechazo por parte de los pares revisores de los artículos en el momento en que se pretenda publicar. Los
hay una serie de artículos, una serie de tipos de artículos. Hoy traigo 5 de ellos, artículos que dan a conocer informes acerca de estudios empíricos, artículos de reseña o revisión, artículos teóricos, artículos metodológicos y esos artículos relacionados con los estudios de caso. En cuanto a los artículos que nos informan acerca de estudios empíricos, podríamos decir que son la primera publicación de estudios originales. Es decir, que estos informes publican por primera vez los resultados de algún estudio realizado. Los artículos de reseña o revisión son evaluaciones críticas acerca de estudios e investigaciones ya publicados. Es decir, el autor organiza y hace la revisión cuidadosa de todo el material que ya haya seleccionado, que esté publicado, obviamente, con el objetivo de poder avanzar en su proceso de investigación. Los artículos teóricos, allí pues los autores toman investigaciones para dar a conocer una nueva teoría. Es importante tener en cuenta de que se deben desarrollar en la misma línea de investigación de las teorías encontradas. Aquí el autor va a presentar una nueva teoría luego de ampliar y depurar los conocimientos encontrados. Los artículos metodológicos, ellos buscan dar nuevas metodologías o modificar las que ya se dieron luego del análisis de las mismas. Podríamos decir que estos artículos metodológicos también sirven para presentar discusiones sobre los diferentes enfoques epistemológicos existentes y que se tienen que presentar de tal manera que puedan ser entendidos por el receptor, por la persona que ha seleccionado el artículo para su lectura y para la citación respectiva. Los estudios de casos, en estos artículos se presentan los resultados parciales o totales que un autor obtuvo luego de haber trabajado con otro investigador u organización. Es decir, que los autores de este tipo de artículos deben tener muchísimo cuidado, ya que deben lograr que exista un equilibrio entre lo que ellos desean publicar y lo que es información confidencial de la investigación previa asumida para el proceso de redacción del artículo. Además, los artículos tienen unos requisitos. Ellos deben ser claros, breves, deben presentarse con la continuidad respectiva y deben tener una objetividad bien definida. En lo que tiene que ver con la claridad, se requiere que el propósito del artículo dé a conocer y evidencie las conclusiones que lo representan. Lo que tiene que ver con la brevedad, es decir, los argumentos relacionados o descritos en el artículo deben plantearse o deben registrarse con la menor cantidad de palabras e ilustraciones posible. Se deben omitir elementos irrelevantes en los resultados y conclusiones. Se deben redactar los artículos con un lenguaje claro, con un lenguaje preciso que pueda ser entendido por cualquier receptor. En cuanto a la continuidad, es decir, debe existir una secuencia lógica entre la frase, los párrafos, las secciones, así como entre el texto escrito y las figuras y tablas. Es decir, al yo pues, diseñar unas figuras y unas tablas, al momento de yo interpretarla, la redacción de lo que dice la interpretación, de lo que dice la tabla, se debe registrar de una manera clara, de una manera precisa y que tenga una relación directa con lo que está reflejado en las gráficas o las figuras. La objetividad está relacionada con una parte interesante de que no debe mostrar limitación alguna. Debe ser bien objetivo, debe ser bien preciso, debe estar encaminado hacia lo que pretende darse a conocer. La escritura debe ser clara y fundamentada, no debe presentar ningún tipo de ambigüedades. Lo hemos venido expresando en los apartes anteriores. Llegamos a la parte interesante relacionada con la estructura, con las partes del artículo científico.
y se trae a colación ese formato internacional, mundial, conocido por todos, el formato IMRID, que está relacionado con la introducción, con el método, con los resultados y la discusión. En la introducción, nosotros debemos describir, ¿verdad?, cuál es el problema que nosotros estamos estudiando. Debemos hacer un planteamiento del problema que estamos abordando. Se deben registrar los antecedentes de la investigación. Se debe registrar el objetivo o el propósito que como investigador me estoy trazando o me estoy planteando. Y asimismo se debe registrar la justificación de la investigación, es decir, yo debo registrar, evidenciar el por qué y el para qué estoy realizando el proyecto de investigación. Yo personalmente recomiendo realizar este apartado de la justificación partiendo de cuatro aspectos importantes relacionados con la justificación teórica que debe reflejar el aporte teórico que generará el documento como tal o la investigación como tal. En cuanto a la parte práctica, es decir, qué beneficio le aportará a la praxis, a la comunidad académica como tal, y lo que tiene que ver con la justificación metodológica, porque vamos a dar a conocer los instrumentos, las técnicas con las que nosotros hemos desarrollado este tipo de investigación. Y por último, debemos registrar la justificación social, porque allí se registra el beneficio que representa mi investigación para la comunidad o para los vinculados, las personas vinculadas al proyecto de investigación. La segunda parte relacionada con el método, es decir, cómo estudiamos el problema, las estrategias que nosotros desarrollamos, cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para la recolección de la data, de qué manera vamos a analizar nosotros o hemos analizado, porque se registra en tiempo pasado, hemos analizado los datos obtenidos, con qué instrumento hemos recogido, con qué técnica y en qué programa informático ya podría ser Atlas TIC desde el punto de vista cualitativo o, por ejemplo, SPSS a nivel del enfoque cuantitativo. Los resultados, cuáles fueron los hallazgos, qué encontramos nosotros tras la aplicación de los instrumentos a la población vinculada. Y por último, la discusión, es decir, qué significan los resultados. Debemos nosotros registrar qué encontramos, qué hallamos, sin tener ningún tipo de situaciones que permitan obviar resultado alguno por más mínimo o por que no nos representan ningún tipo de importancia o porque no estamos de acuerdo con ello. Debemos discutir todos y cada uno de los resultados que nosotros hayamos obtenido tras la aplicación de instrumentos o técnicas de investigación. Asimismo, en las partes del artículo no registrada en este formato están lo que es el título, lo que es la introducción, lo que son las palabras clave, lo que tiene que ver con el abstract, el resumen, el abstract, y al final lo que tiene que ver con las conclusiones y el registro de las referencias bibliográficas. Para lograr una buena redacción se hace necesario comenzar la misma desde la parte externa y finalizar con los componentes de la parte. Iniciamos con la parte interna y finalizamos con la parte externa. En la parte interna encontramos lo que son los materiales y métodos, los resultados, la discusión. En la parte externa, pues ya tendríamos lo que es introducción, resumen, título, y con esta secuencia vamos a lograr pues un artículo con una buena redacción, con coherencia y ajustado a las normas internacionales. En cuanto a los materiales y métodos, se debe describir de manera minuciosa la forma como se realizó el estudio. Acá, en este componente, pues hacen parte tres elementos fundamentales, como son los participantes. Es decir, aquí en este componente debemos describir quiénes fueron los participantes, los informantes, es decir, los individuos, las instituciones, las empresas que fueron vinculadas al estudio.
Otro aspecto fundamental son los instrumentos que nosotros utilizamos, es decir, vamos a hacer la descripción de esos instrumentos y o las técnicas utilizadas para la recolección de la información que nos servirá para el análisis posterior. Y otro de los aspectos fundamentales son esos procedimientos, es decir, nosotros debemos describir de manera clara, precisa, la forma o las estrategias que nosotros utilizamos para la recolección de esa información. En cuanto a los materiales y métodos, debemos tener en cuenta algunos aspectos muy claves, muy fundamentales, es que debemos cuidar muy bien la ortografía y la gramática, utilizando palabras que no permitan ambigüedades, el tiempo verbal que nosotros utilizamos en la redacción de este componente debe estar en una relación con el pasado. Asimismo, yo particularmente recomiendo llevar un registro de cada acción desarrollada, podría ser a través o a partir de una bitácora, para lograr una buena descripción del proceso. El segundo aspecto, toda vez que ya hayamos desarrollado este componente de materiales y métodos, pasamos a la redacción de los resultados, ¿verdad? Y aquí vamos nosotros a registrar los hallazgos encontrados. Podríamos considerar que es la parte de mayor importancia en el trabajo porque responde al objetivo de la investigación que se presenta. Debemos hacer el registro de todos y cada uno de los resultados sin ninguna excepción. Así nos parezca que son contrarios a la posición que nosotros estamos asumiendo. El tiempo verbal que se utiliza en esta sección, igual que en materiales y métodos, es pasado. Si usted realiza o realizó en el trabajo tablas o gráficos, tiene la obligación de insertarla, describiendo o explicando de manera textual esas tablas o esos gráficos que han sido presentados. Debe ser, al momento de redactar este componente, muy conciso y preciso al momento de que se realicen las descripciones. El tercer aspecto relacionado con la discusión, ella pues debe ir acompañada con sus conclusiones acerca del tema. Algunas revistas la plantean de otra manera, ¿cierto? Pero en este componente se le da explicación a qué significa cada uno de los resultados. El investigador, va a expresar sus interpretaciones y sus opiniones frente al hallazgo que está analizando. Aquí es muy importante tener en cuenta que el tiempo que se utiliza, el tiempo verbal, que es en presente. Ahí, en este componente, debemos aislar todas las emociones al momento de hacer las redacciones de las discusiones, porque a veces nos dejamos llevar de las emociones y cometemos errores o nos conllevan a sesgos en la consignación de los resultados, de la discusión frente a los resultados. Igual debemos registrar las limitaciones del estudio y debemos hacer algunas recomendaciones para estudios posteriores. En cuanto a la introducción, se hace necesario que sea clara, precisa, concisa y que permita atraer al lector, ¿verdad? Con el objetivo de que pueda hacer la lectura y que pueda en su momento pues, tomarlo como referente para las citas respectivas. La introducción, como lo dije anteriormente, allí se deben registrar, pues, se debe describir el problema, se debe registrar el propósito u objetivo general, se deben registrar los antecedentes de la investigación, igual se debe registrar la justificación, es decir, registrar el porqué y el para qué de la investigación. Yo recomiendo hacer un registro de la justificación partiendo de 4 aspectos fundamentales, desde lo teórico, desde lo metodológico, lo práctico y lo social. O sea, abarcamos 4 componentes y estamos justificando plenamente nuestro proyecto de investigación. En cuanto a la redacción como tal, debe responder, como lo pude expresar anteriormente, a varios interrogantes. O sea, ¿cuál fue el problema que abordamos? ¿Cuál es la importancia que revise este problema? ¿Cuál fue el método que se utilizó para resolver el problema? ¿Cuáles fueron, obviamente, el hallazgo?
describir o registrar los antecedentes, es decir, la relación del estudio que se presenta con esa literatura previa revisada. Debemos hacer un registro de los objetivos del estudio. En fin, son aspectos que no pueden aislarse del proceso de redacción. En cuanto al resumen, busca comunicar a los lectores qué encontró al finalizar el trabajo de investigación. Es decir, el autor debe informar al lector sobre de qué trata el tema en qué trata, ¿no? Presentar los objetivos, la relevancia. Debemos mencionar brevemente los aspectos más relevantes de los hallazgos, ¿verdad? Algunos consejos para escribirlo: no debemos utilizar ningún tipo de pronombre personal. Ya lo dije, el tiempo es en pasado. Algunas revistas pues nos dan un máximo de palabras, ejemplo, máximo 300 palabras, ¿verdad? Después del resumen en español, se debe registrar en inglés lo que se conoce regularmente como astra, ¿cierto? Entonces, allí se puede realizar primero la traducción al inglés y posterior del inglés al español, con el objetivo de mirar si hay algunas discrepancias. En cuanto al componente título, pues debemos redactar el título después de haber redactado todo el documento. Es una recomendación muy personal. Este título debe sintetizar de manera breve la idea central del trabajo. El título debe ser, digamos, debe ser inspirador, porque debe lograr la intención de lectura del documento. Debe, al igual, guardar una relación con las palabras clave. Debe ser conciso y exacto. Debe contener el tema principal y o las variables que han sido sometidas al estudio. Algunas revistas nos relacionan la extensión, ¿verdad? Debe tener una extensión máxima, 12, 13, 14 palabras, dependiendo de la revista que nosotros escojamos para la publicación. En cuanto, aquí mismo hablaba de las palabras claves. Esas palabras claves son las etiquetas del estudio. Nos van a permitir esas palabras claves, que deben ser bien claras, deben ser separadas por coma o por punto y coma. Nos van a permitir recuperar a través de las diferentes bases de datos académicas, recuperar el documento, y con esto estamos nosotros logrando que se desarrolle la lectura del documento y la posible cita, que para el artículo pues le va a revestir mucha más importancia. Algunas de estas palabras deben estar insertadas o contenidas en el título. Lo expresé anteriormente, la literatura citada debe estar en correspondencia absoluta, ¿verdad? O debe haber una correspondencia absoluta entre las citas que haya realizado en el desarrollo del artículo y las que yo registre en la literatura citada o en las referencias bibliográficas que también toma ese título. Algo importante, igual nosotros podemos incluir en la bibliografía o en la literatura citada artículos ya publicados en revistas académicas o que hayan sido aceptados para una posible publicación. Podemos al igual registrar libros, capítulos de libros, documentos como tesis, ¿verdad? O algunos documentos que estén registrados a través de la web o a través del internet. El registro de esa literatura citada debe realizarse de acuerdo a las indicaciones de cada una de las revistas seleccionadas para publicación. Pues algunas lo hacen a través de las normas Vancouver, APA, en fin, debemos tener muy claro cuáles son las indicaciones de la revista. Antes de terminar el componente de artículo científico, yo quiero dar a manera de síntesis o de conclusión algunas recomendaciones para que se tengan en cuenta. Inicialmente, toda vez que usted como escritor, como investigador, pretenda escribir un artículo para la divulgación de los resultados del proceso
de investigación debe escoger de manera de entrada, debe escoger la revista en la cual usted pretende publicar su documento. ¿Por qué? Porque se hace necesario que conozca todas y cada una de las exigencias y las generalidades de esa revista para minimizar el riesgo de que sea rechazado su documento. Si nosotros lo hacemos de esta manera, estamos plenamente seguros que va a tener desde ya un 70, 80, hasta un 90%, y las sugerencias de aceptación y las sugerencias van a ser muy mínimas. El artículo como un todo debe apuntar de manera clara en la dirección de las conclusiones, desde el comienzo hasta el final. Lo expresado, el lenguaje que utilice debe ser preciso e inequívoco. Es decir, ese lenguaje debe estar libre de ambigüedades. Los procedimientos se deben describir de manera precisa y completa. La presentación de los resultados obtenidos debe ser efectiva. El proceso argumentativo sobre el significado de esos resultados debe ser transparente. O sea, no debe ser a criterio mío, sino que efectivamente lo que hemos hallado. Vamos, ya lo expresé, vamos a abordar la redacción escribiendo primero las secciones internas del artículo, las cuales están relacionadas en los materiales y métodos, ¿verdad? Los resultados de discusión y conclusiones. Posteriormente, asumimos las secciones externas que están referenciadas como introducción, título, resumen, referencias bibliográficas. Y en algunos casos, pues, lo que tiene que ver con los agradecimientos. Sugiero que ese proceso de redacción se realice de una manera iterativa, es decir, que haya una coherencia, que haya una conexión entre cada una de las partes del artículo. Es decir, debe existir una secuencia lógica. Importantísimo, debemos verificar las similitudes de texto, porque una de las causas de rechazo o del alto porcentaje de rechazo está asociado a lo que nosotros conocemos como plagio en el mundo de la investigación. Por tal razón, debemos verificar esas similitudes de texto antes de presentar el documento a la revista seleccionada. Por último, yo recomiendo hacer la entrega del documento ya final, revisado 3 o 4 veces por mí mismo, para entregársela a un par amigo, con el objetivo de que haga su revisión y efectivamente le suministre las recomendaciones del caso. Con estas recomendaciones estaríamos garantizando un altísimo porcentaje de aceptación por parte de la revista que hayamos seleccionado. Siguiente. Corresponde ahora pues hablar sobre las generalidades de lo que son los ensayos académicos, ¿verdad? Y igual es considerado un documento de carácter científico y que requiere de una rigurosidad metodológica, de una calidad en sus contenidos. Siguiente. Marinkovic, Velázquez, Salazar y Córdoba, 2009, definen el ensayo como un texto en el cual se exponen ideas acerca de un tema literario, político, filosófico, cultural, social, entre otros, desde un enfoque o punto de vista personal. El ensayo se alimenta y vive de la personalidad del que escribe. Es una puesta en escena del pensamiento en vivo. Es decir, podemos desarrollar este tipo de documento, ¿verdad? Académico a partir de la idea que yo tenga y asumir la postura personal frente a lo que estamos abordando. Siguiente. Hay diferentes tipos de ensayos. Tenemos los ensayos expositivos, argumentativos, críticos, históricos, literarios y filosóficos. Los ensayos expositivos son aquellos que se caracterizan por brindar al lector una explicación detallada de una temática determinada. Esta exposición tiene una finalidad didáctica. A través de ellos se hace la explicación de algún tema, de algún aspecto relevante.
Los ensayos argumentativos. En este tipo de ensayos el autor presenta una serie de argumentos, pues apoyando o negando las tesis que ha asumido. Por lo general, en este tipo de ensayo, el autor tiende a incluir cuáles son las razones que tiene para apoyar o para rechazar el tema, pero al igual está obligado a mostrar las razones o las justificaciones por las cuales de su postura de rechazo o de aceptación de esa tesis. Los ensayos críticos pueden ser considerados como escritos en el cual el autor expresa de manera libre su pensamiento acerca de un tema determinado. Es decir, él está en la particularidad de asumir a la manera como él crea o entienda lo que está interpretando. Los ensayos históricos son del estilo monográfico. Son aquellos en donde el autor o el escritor pretende abarcar, o sea, no pretende abarcar toda la historia, sino una parte de ella o un periodo de esa historia, ¿verdad? O mejor, un episodio que se haya presentado en esa historia. Los ensayos literarios, que es el más común entre todos, se redacta con un empleo especial del lenguaje, lo que le va a permitir al lector obtener una mejor comprensión de toda esa temática, de todos esos temas que está exponiendo. Y por último, los ensayos filosóficos son ensayos que se centran en los aspectos éticos, en los aspectos morales de las personas o de la sociedad en general. Siguiente. Los ensayos académicos tienen unas características. Se apoyan en el punto de vista de quien escribe. Es decir, yo voy a hacer valer lo que yo estoy pensando frente a lo que estoy escribiendo. Es un género argumentativo y expositivo, es decir, todo lo que yo esté planteando debe estar revestido de una argumentación para que pueda ser expuesto a la comunidad científica. Se plantea o propone un tema que en ocasiones no se resuelve, puesto que es un intento o una aproximación. Es por ello que podemos dejarlo abierto al finalizar con alguna pregunta, con algún comentario, para que se le pueda dar continuidad a partir de otros procesos de investigación. La calidad del ensayo está asociada a la rigurosidad, la relevancia e interpretación de la literatura abordada. Es decir, para que pueda tener ese rigor, esa calidad, debe redactarse a partir de una estructura, ¿verdad?, que sea aceptada por la comunidad. Es una expresión original del autor, ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Hace valer su postura y busca, obviamente, el posicionamiento del autor. Siguiente. Etapas para la redacción de ensayos académicos, ¿verdad? Son 3 etapas que podríamos decir son la pre-redacción, la generación del texto, el momento de la generación del texto, y como tercer paso, la corrección del texto. Frente a la pre-redacción, tenemos 10 aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta, y el primero está asociado a la selección del tema. Es decir, consiste en precisar el tema sobre lo que yo voy a referirme, ¿no?, sobre lo que voy a escribir. El segundo momento, redactar la idea principal, o la tesis o la afirmación en torno a cuál de estos aspectos voy a hacer la argumentación. Aquí es importante anotar que la tesis del ensayo debe sintetizar la posición que asumo yo como escritor sobre esa temática específica seleccionada o abordada. El tercer aspecto, definir el público lector. Es decir, yo debo escribir apuntándole a un tipo de receptores. O sea, debo hacer esa escritura debo tener bien claro y definido hacia quién va a estar dirigido mi documento, mi escrito. El cuarto
paso del acceso al conocimiento eso está relacionado con la búsqueda de la información más relevante frente al tema que yo he escogido, la cual deberá ser leída, analizada, organizada e igualmente debe ser sistematizada. El quinto aspecto relacionado con la generación de ideas, se debe realizar este aspecto a partir del motivo o la circunstancia que me está motivando para realizar la escritura. El sexto aspecto está relacionado con hacer un esbozo del ideograma, ¿verdad? Que al igual puede estar no ideograma, sino un mapa conceptual, de pronto una gráfica, en fin, está relacionada con diseñar o dibujar, ¿verdad? O representar de una manera visual la idea que yo voy a desarrollar en el texto, identificando los aspectos más importantes, favoreciendo con ello, o sea, debo darle relevancia a cada uno de los aspectos y con ello voy a lograr que haya una mayor o mejor organización del escrito. El siguiente punto está relacionado con la claridad de la estructura textual. Este aspecto busca relacionar una mejor estructura del ensayo, ¿verdad? Darle una mayor estructura al título, a la introducción, a todo lo que es el cuerpo del texto, ¿verdad? Abordando todas esas ideas, las razones y los argumentos que vamos a desarrollar o que se están desarrollando. El estilo discursivo, otro de los aspectos, está relacionado con la forma de cómo utilizaré el lenguaje con la finalidad de dar respuesta a cómo quiero que reaccionen esos receptores al momento de desarrollar la lectura de mi documento. El siguiente punto está asociado a la redacción de la idea principal. Aquí, para redactar la idea principal, tengo que escribir la tesis o propósito que pretende lograr el autor o yo como escritor, asumiendo mi postura frente a la temática escogida. Debo proponer una tabla de contenido con el objetivo de ser organizado y poder desarrollar de la mejor manera todo el texto. Y la redacción, ya por último, todas estas partes me van a permitir, al momento de tenerla en cuenta, me van a permitir pasar a la segunda etapa, ¿verdad? Que es la redacción del escrito. Siguiente. Esa redacción o producción del texto va a estar determinada por 3 momentos. Redacto el primer borrador, redacto el primer documento, ¿verdad? El cual pues debo ir revisando de manera paulatina. Igual debo registrar los instrumentos utilizados para evaluar y utilizar algunos instrumentos para evaluar ese borrador que yo he realizado. Y por último, la reescritura, es decir, debo escribir varios documentos asociados a la misma idea con el objetivo de que al final poderlos unir y lograr un documento con una mayor coherencia, con una mayor precisión, con una mayor rigurosidad. Tercer, la siguiente diapositiva, por favor. La corrección del texto, es decir, ya tengo el documento, ¿verdad? Necesito, al momento de ir realizando las lecturas, debo ir realizando las correcciones del mismo. Y la vamos a hacer a partir de 3 niveles. El nivel 1, que está asociado a la ortotipografía y a la revisión ortográfica. Cuando hablamos de ortotipografía o ortotipográfico, debo asumir las reglas por las que se rige la confección de un impreso mediante esos recursos o signos tipográficos.
En cuanto a la corrección del texto desde el punto de vista ortográfico, debo revisar la escritura de todas las palabras, los signos de puntuaciones que son fundamentales, porque un signo de puntuación mal ubicado va a entregar una mala interpretación de lo que nosotros queremos expresar. Y deben estar establecidas, deben estar realizadas a partir ya pues el 2 relacionada con la sintaxis, es decir, se debe revisar el orden y esa relación de las palabras existentes en la oración, ¿verdad? Como también las funciones que cumplen cada una de ellas. Los aspectos textuales están en relación a las condiciones o a los requisitos que debe cumplir un texto para que tenga sentido y logre ese propósito que yo me he planteado de que mi documento sea comunicativo. Con base en estas recomendaciones que acabo de expresar, me permito presentar en la siguiente, por favor, la siguiente ayuda, una estructura general para el ensayo académico siguiente. La estructura la he ubicado en 5 momentos, ¿verdad? Y la primera, asociada con el título, pues el igual debe ser claro y sencillo, debe ser motivador, como lo expresé con el artículo científico. Los datos del autor deben ser precisos con base en las normas establecidas para el registro de los nombres de los autores. Al igual debemos hacerlo en el documento llamado artículo científico. La introducción, allí debemos plantear el tema que se va a abordar, contextualizarlo que es el problema, ofrecer los antecedentes que he seleccionado para que le den el soporte teórico al ensayo, plantear reflexiones, desarrollar o redactar las justificaciones, como también el objetivo del ensayo. Ya lo que tiene que ver con el desarrollo del texto como tal, del cuerpo textual, construir diferentes párrafos que desarrollen esas ideas que tiene pues el autor. Por último, el cierre. Se ofrece una síntesis de las principales ideas desarrolladas. Podría considerarse que es la parte final del ensayo. Pues aquí se ofrece una paráfrasis o una síntesis reflexiva de las principales ideas desarrolladas en el texto. Podrían plantearse nuevas preguntas que surgen a partir de lo que ya nosotros hemos desarrollado, de lo que hemos logrado. Acá en este mismo momento se enfatiza la importancia que tiene la tesis del autor y podremos en definitiva pues finalizar con una reflexión o con una afirmación. Por último, como una manera, de manera transversal, las referencias en las cuales pues me he basado de desarrollar y darle una mayor veracidad o un mayor valor científico o académico a mi documento llamado ensayo. De esta manera, pues yo termino mi disertación, pero no sin antes, hacer énfasis, ¿verdad?, en toda esta información contenida de nuestro Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, desde el cual estamos brindando este tipo de investigaciones gratuitas y que estamos prestos a apoyarlos a todos y cada uno de ustedes e invitarlos a ese concurso internacional de Joven Investigador 2020. Muchísimas gracias y abro el espacio para las preguntas. Estamos a la disposición con el objetivo de absolver todas y cada una de las dudas a que haya lugar. Mil gracias ante todo. Invitamos a todas las personas que están participando de este espacio
que puedan hacer sus preguntas por el chat y los investigadores del CIT y el profesor Edgardo Serrano nos van a ayudar. A ver, aquí tenemos algunas. José Richard López nos dice, las palabras claves deben considerar el tesauro, dice, supongo que será el tesoro de la UNESCO. El tesauro de la UNESCO. El tesauro de la UNESCO y de otros documentos, ¿cuáles? Nos pregunta. El tesauro de la UNESCO me da a mí el registro de las palabras de manera correcta para que estas palabras que yo estoy insertando en el documento puedan servirme de referencia para la búsqueda del mismo documento que estoy dando a conocer. Y con esta búsqueda efectiva en las diferentes bases de datos o diferentes bases de datos académicos o revistas indexadas, puede el artículo recobrar o adquirir adquirir vida, adquirir mucha más importancia porque el autor está logrando un mayor índice de citación, lo que le da un mayor reconocimiento ante la comunidad académica. Profesor, acá tenemos otra. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un artículo y un ensayo científico? ¿No? Y también algunas preguntas hacia la extensión, ¿no? del ensayo. ¿Cuántas páginas debe contener? Bueno, yo establecería que una de la diferencia más significativa está asociada en que el autor en el ensayo hace valer su postura, mientras que en las investigaciones registradas a través de los artículos científicos debe existir una objetividad frente a la consignación de los resultados. Es decir, no se hace valer la postura del investigador. Debe el investigador estar aislado de los hallazgos, mientras que en el ensayo se hace valer su punto de vista y su postura. La otra pregunta que estaba asociada allí, ¿cuál era? En cuanto a la extensión, pues, ¿qué le digo? Los ensayos pueden ser 2, 3 páginas, pero al igual pueden ser de una extensión de muchas páginas, eso dependiendo, ¿verdad?, el estilo que usted aborde para la redacción de él. Los artículos, la extensión, pues, puede estar asociada igual a las exigencias de la revista en la cual usted va a publicar, porque le asignan, por cada uno de los componentes, le asignan un número de palabras. Por lo tanto, usted puede tener un artículo de 15, 20 páginas, pero si pretende publicarlo en una revista, por ejemplo, en la revista Say Journal o Last Journal del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, ahí hay unos parámetros establecidos para cada uno de los componentes. Entonces, la extensión en el artículo va a depender de las condiciones o de las reglas establecidas por la revista que haya seleccionado para la publicación del documento. Gracias, profesor. Aquí tengo otra y es referida, ¿no? Miguel Alfonso Nieves nos pregunta, ¿un estudiante de pregrado puede ser asesorado de manera gratuita por el CIT? Si puede ser así, ¿qué requisitos debe cumplir? Lo expresé al inicio. Desde el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo estamos prestos a colaborarle a toda la comunidad académica. Si usted observa, hemos estado desde hoy hablando del concurso internacional de joven investigador, semilleros de investigaciones, y allí puede estar acompañado usted de un tutor. Nosotros podríamos desde el Centro de Investigación al igual brindarle las asesorías a que hubiese lugar. Tengo que expresarle en este preciso instante que dentro de la estructura del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo existen unidades dinámicas de investigación que están asociadas a las diferentes temáticas de educación y humanidades, de ingeniería y tecnología, una unidad dinámica ciencias políticas, unidad dinámica asociada al sector salud, en fin, sin importar la temática, desde el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo estamos con el sinnúmero de investigadores de toda Latinoamérica para prestarle todo el apoyo necesario en su proyecto de investigación.
Muchas gracias. Hay muchas preguntas, entonces lo que estoy haciendo es pasarlas en el orden en que me las están dando. Esta sesión va a culminar a las 4:30, ¿no? Y vamos a poder responder la cantidad de preguntas que logremos pasar. Así que voy leyéndolas en orden para que puedan ser acogidas todas. ¿Qué recomendaciones se debe considerar cuando debemos optar por la revista a publicar? Yo lo expresé antes de empezar a redactar el documento. Tenemos que revisar o seleccionar la revista a la cual nosotros vamos a apuntarle para que se pueda publicar mi documento. A nivel de la web existen diferentes espacios que nos permiten identificar todas las revistas existentes, y usted pues estará de acuerdo a su temática, desarrollará la búsqueda y va revisando, ¿verdad?, cada una de las características de esa revista y cuáles son las exigencias de ella, y podrá usted seleccionar a cuál de estas revistas indexadas le apuntará. Y cuando ya haya realizado la selección de la revista, usted va a empezar la redacción a partir de la estructura y de las recomendaciones que le están entregando la revista. Es importante desde ya que sigan motivados, porque en los siguientes cursos se abordará esta temática de la selección de revistas, temáticas de suma importancia que complementarán lo que nosotros estamos abordando. Hoy ya tenemos, por decir algo, los aspectos conceptuales para la redacción de los documentos, pero ¿a dónde le apunto? Entonces tenemos que continuar en este curso para que puedan entonces ir adquiriendo ya todo ese conocimiento, y que al finalizar el curso todos estemos con la claridad conceptual y podamos apuntarle al desarrollo de un documento considerado científico, pero con todas las generalidades del caso. Gracias, profesor. Aquí hay una pregunta respecto a si yo soy bachiller, ¿no?, que estoy en el grado de bachiller, ¿qué tipo de artículo sería el recomendable a publicar? Es decir, dependiendo de tu idea de investigación, hay diferentes tipos de artículos, ya eso va a depender de usted. Por eso tenemos que conocer cuáles son los tipos de artículos que existen, y usted podrá iniciar su proceso de investigación. Importante la participación de este estudiante, porque nosotros desde el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo propendemos por la formación de los jóvenes, y en el concurso que estamos ofertando, el concurso internacional de joven investigador, ya a partir de esa idea que él tiene y con estos conocimientos que va adquiriendo a través del desarrollo de estos cursos, que de verdad a buena hora la Municipalidad de Lima en el programa Supérate Lima está ofertando, ese estudiante de la básica secundaria, de la media, va a lograr toda esa apropiación del conocimiento con el objetivo de poder desarrollar su investigación. La investigación a desarrollar va a depender de la idea que él tenga o asuma para iniciar su proyecto. Ya, aquí en el orden, voy a tener que respetar el orden. Nos preguntan, ¿qué revistas de habla hispana, o sea, son las recomendables para publicar, ¿no? O sea, en términos de complejidad, me imagino. Sencillamente, pues podríamos decir que debemos buscar una revista que efectivamente tenga un alto impacto. Estas revistas de alto impacto, revistas tipo Scopus, por ejemplo, hay clasificación de revistas Q1, Q2, Q3, Q4, es decir, una revista Q1, Q2 son revistas que son consideradas de alto impacto, es decir, decirte ahora en este momento cuál es la mejor revista, pues yo he venido asumiendo una postura de que la mejor revista para mí es aquella que se ciñe a lo que yo quiero. Es decir, yo voy a seleccionar la revista teniendo algunas características, obviamente, porque yo quiero como investigador publicar en una revista de alto impacto, ¿cierto? Pero yo tengo que seleccionarla. Es decir, hay un sinnúmero de revistas, pero que a través de las diferentes bases de datos que existen, yo puedo entrar a seleccionar cuál es la que yo quiero.
Yo hoy le puedo decir con conocimiento de causa la importancia que reviste publicar en nuestra revista del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, la revista SIG Journal y la revista Life Journal. Es decir, aquí estamos entregándole las direcciones electrónicas para que puedan acceder, pero al igual en las próximas sesiones van a interactuar con el tutor y van a conocer a profundidad frente a las temáticas de selección, existencia y selección de revistas científicas. Acá le alcanzo una pregunta de Andrews Eras. Nos dice, ¿alguna bibliografía para determinar el método de investigación del artículo científico? Si es que usted nos puede recomendar algo. Bibliografía para el artículo, es decir, la bibliografía va a estar asociada a la idea central, a la temática que yo estoy abordando. La bibliografía está en relación a la temática que yo vaya a investigar. No puedo decirte la bibliografía esta, porque no hay una bibliografía general, para el abordaje de una problemática. Es decir, lo dice como bibliografía para el método de investigación del artículo. No. Función al método, como método al enfoque. Pues a nivel de la web vamos a encontrar, a nivel de todas las bases académicas, hay cualquier cantidad de información relacionada con artículos científicos. Es decir, el método, acabamos nosotros de desarrollar pues una metodología a seguir, ¿verdad? Que está asociada, pues, como lo dije ahorita, partiendo de métodos, siguiendo con resultados, hasta terminar con el desarrollo del título. Es decir, aquí hemos desarrollado una metodología para la realización de artículos. Ya, gracias. Ahí nos pone, nos pregunta Vilma González, ¿no? Nos pregunta, él pone, ¿no? Tal vez el tesauro mexicano. Y Kiara nos pregunta, ¿cuánto más o menos escribir un artículo y un ensayo respectivamente? Supongo que se referirá a tiempo, porque no lo menciona. Uno de los aspectos fundamentales para iniciar la escritura de un documento está asociado a la planeación. Yo debo planificar todo y cada uno de los momentos a través de los cuales voy a desarrollar mi proyecto de investigación o voy a desarrollar la escritura del ensayo. O sea, todo depende del tiempo que yo le quiera establecer a la redacción de los documentos. Obviamente, cubriendo todos y cada uno de los pasos que se deben seguir para la realización de cada uno de ellos. Es decir, el tiempo está asociado a la decisión y al compromiso que asuma el investigador para desarrollar su proyecto. Gracias, profesor. Aquí nos dicen, ¿cuál sería el procedimiento para investigaciones relacionadas con arte y arquitectura, ¿no? ¿Qué puntos tomar en cuenta y tomar como prioridad? Es decir, el procedimiento independiente del sector, los procedimientos están asociados al querer del investigador. Es decir, si yo como artista, como investigador y al mismo tiempo soy artista, quiero expresar mis ideas, pues yo lo voy a desarrollar asumiendo, yo personalmente recomiendo que la expresión de las ideas, el proceso de investigación se desarrolle de acuerdo al estilo de pensamiento que tenga el investigador. Es decir, yo no recomiendo una estructura metodológica rigurosa, rígida, porque tenemos que propender porque se le dé libertad al estudiante, al investigador, de expresar lo que siente de la manera como él le convenga. Es decir, no debe asumir una estructura metodológica rigurosa. Debemos olvidarnos de esas estructuras rígidas a las que nos han sometido año tras año, y debemos darle rienda suelta a las ideas y plasmarlas de la manera como a nosotros efectivamente nos están haciendo. Obviamente que el registro debe ser cubriendo los aspectos fundamentales de la investigación. Es decir, yo debo plantearme un objetivo,
debo plantearme un objetivo, debo establecer de pronto una premisa que me conlleve al desarrollo de la investigación. Por ejemplo, en una investigación cualitativa hay unas características fundamentales que tiene ella y es la flexibilidad. Es decir, yo puedo iniciar desde el final para llegar al comienzo, pero lo que debe primar en este momento, y yo lo sugiero y en cada una de mis actividades académicas con mis estudiantes, yo les insisto en que deben identificar cuál es su estilo de pensamiento. ¿Y cómo logramos esto? Lo logramos a partir de la lectura permanente. Si nosotros no realizamos procesos lectores de las temáticas asociadas a los procesos de investigación, nunca vamos a adquirir la claridad conceptual para poder aplicarla en el futuro. Es decir, el artista, para que pueda expresar todo lo que piensa, lo puede hacer de la manera como a él le parezca, pero asumiendo obviamente algunos aspectos fundamentales, pero el registro de ello no está sujeto a una estructura metodológica rígida. Esa sería mi respuesta. Ya, nos quedan 15 minutos para ya cerrar este espacio. Así que voy a ir acogiendo algunas de las finales para tener un poquito de participación de todos, aunque ciertamente muchas de las preguntas los profesionales de CIT nos han estado acompañando con algunas respuestas, pero voy a agarrar algunas de las finales. Nos pregunta Milsa Vivanco si algún libro que recomiende para saber exactamente una estructura para un artículo de ensayo científico, así como se tiene el libro de la metodología de la investigación de Sampieri. ¿Hay un libro que nos dé un amplio conocimiento de artículos y ensayos científicos? Reitero, la literatura frente a lo que son los redacción de artículos y redacción de ensayos es tan amplia, y yo no sujeto al investigador a un solo libro o a un solo documento. Tenemos que estamos obligados, lo acabo de mencionar, estamos obligados a realizar las revisiones de una literatura amplia que esté asociada a la temática que yo voy a abordar, porque no nos podemos centrar en una sola postura. No estoy en contra de Fernández Batista, ¿verdad? Porque han sido uno de los precursores de estos procesos, pero al igual yo asumo y recomiendo posturas totalmente diferentes a las abordadas en estos libros. Y lo que primero tenemos nosotros que realizar en nosotros mismos es la generación de un cambio estructural, un cambio que le permita abordar o desarrollar búsquedas de diferentes documentos, diferentes libros, diferentes artículos que estén asociados de una manera diacrónica con mi proyecto, con mi temática que voy a abordar. Es decir, cuando hablo de aspectos diacrónicos, hago mención a esas investigaciones o esos documentos que se han generado a través del tiempo, pero antes del inicio de mi proyecto de investigación. Es decir, yo personalmente en este momento no te recomendaría ningún tipo de documento, pero al igual hay algunos organismos internacionales como la UNESCO que se dedica a generar determinados documentos y que efectivamente sirven como soporte documental a cualquier tipo de investigación. Bien. Les estoy pidiendo en el chat que por favor coloquen sus nombres y correos para verificar la participación del día de hoy. No solamente sus nombres, sino sus nombres y correos, por favor. Continúo con algunas preguntas. No sé si nos queda ya unos cuantos minutos y no sé si usted quiere hacer ya un cierre, conclusión del día de hoy, profesor. Yo preferiría darle el espacio al director del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo para que sea él quien, tras la dinámica desarrollada en el día de hoy, pueda realizar un cierre, pueda llegar a conclusiones, y que él, quien será el próximo expositor, porque él está a cargo del próximo módulo, pues le dé las orientaciones del caso a todos los asistentes y me los motive para que los volvamos a encontrar en este espacio el próximo sábado. Entonces le damos paso a Rommel González.
Pues sí, le damos el espacio a la líder del proyecto Supérate Lima para que vaya realizando el cierre de la actividad como líder del proyecto. Tiene el micrófono cerrado, doctora. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación, por su anticipación, ¿no? Porque han estado mucho antes. Les hemos pedido que por favor nos dejen sus nombres y sus correos en el chat y veo que todos lo están haciendo. Hay más expectativa de la que nosotros nos imaginábamos. Hay muchas personas que hoy han quedado fuera porque hay un límite de sala que vamos a tratar de resolver para la próxima sesión. Quiero compartir, ¿no? Ya que acá hay mucha gente interesada en investigar, voy a compartir a través del chat una iniciativa que viene del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un ideatón, bueno, así le llaman, ¿no? De cómo volver a la calle. Son solo 2 días, ¿no? He pasado ahí y lo voy a seguir pasando, ¿no? Ahí está el enlace de cómo inscribirse. Para poder brindar ideas, ¿no? Cómo volver a la calle y reactivar los espacios públicos en la ciudad post-pandemia. Están buscando soluciones innovadoras para un nuevo común urbano más sostenible, inclusivo y resiliente en América Latina. Es una iniciativa del BID, pero los invitamos a postular su idea como un sábado así furioso, ¿no? De ideas. El plazo es hasta mañana nada más. Les paso el enlace aquí del Ideatón para estas personas que siempre son muy activas y que estamos en el tema de investigación. Así que se los voy a ir pasando por ahí. Ojalá que alguno pueda participar. Yo creo que las buenas cosas tienen que compartirse. Así que los esperamos el próximo sábado. Nosotros abrimos la sala desde las 2:30 de la tarde, así que desde ese momento los vamos a esperar. Y sugerimos a todos, ¿no? Si es que hemos visto que algunos han tenido algunas dificultades para ingresar o de sostenerse en la reunión, sí les sugerimos que para la sesión puedan estar conectados a través de una conexión de cable, que es este cable Ethernet, que ese es el cable amarillo de Internet. Así que los esperamos para el siguiente sábado y agradecer al Centro Internacional de Investigación y Desarrollo por acompañarnos realmente a poder ofrecer esto a los ciudadanos y ciudadanas de Lima Metropolitana, y ojalá que muchos se inscriban al Ideatón. En realidad la respuesta no está desde el gobierno local, no está solamente los investigadores, en realidad está en el colectivo, ¿no? Y lo que buscamos de Supérate Lima es brindar herramientas, abrir espacios, conciliar alianzas para poder brindar más oportunidades de ejercer nuestra ciudadanía activa en una ciudad tan compleja y desigual como es Lima. Así que no sé si alguno de los expositores quiera despedirse, pero sin más, entonces estaríamos ya cerrando la sesión del día de hoy. Pues yo agradecerle a todos y cada uno de los participantes del día de hoy, pues de verdad contento de que me hayan escuchado y pues ofrecerle desde el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo todo el apoyo que sea necesario para que puedan sacar adelante sus proyectos de investigación. Me despido, nos vemos el próximo sábado y todos los sábados siguientes hasta culminar este curso. Necesito, por favor, que estén motivados porque los demás cursos tienen, o los demás módulos tienen mucha pertinencia para el joven investigador o para el investigador amateur o para el investigador profesional. Por tal razón, me despido con un sentimiento de alegría, de satisfacción y pues darle mil gracias por la atención prestada.
Muchas gracias al CIT, muchas gracias. Hemos estado más de 1000 personas conectadas el día de hoy, así que nos vemos el próximo sábado. Seamos persistentes, ¿no? Es un tema que genera mucho interés, así que muchas gracias a todos y vamos para cerrar así en punto, son las 16:27. Si nos quedan 3 minutos que podemos hacer un poquito de conversa, un poquito de post, ya cuando cerramos el evento y nos quedamos conversando un poquito, ¿no? Así que justamente hoy día hemos hecho la grabación a través de Meet porque hemos tenido alguna dificultad técnica, así que esperemos que vamos a revisar cómo está la grabación y se los vamos a estar pasando. El PPT de todas maneras lo vamos a pasar porque tenemos los correos de todas las personas que se han inscrito. Les sugiero que algo también, ¿no? Hay algunos correos que nos están rebotando porque están mal escritos, entonces en ese caso sí vamos a reintentar con los que estén rebotando, pero los que sí están... ¿Existe algún grupo de WhatsApp? Nos preguntan. No, porque tenemos más de 7.000 inscritos, les cuento. Tenemos más de 7.000 personas inscritas, entonces sí, nos sobrepasa un poquito el hecho de poder hacer un grupo de WhatsApp con todos, pero para el próximo lo vamos a considerar. Debe haber alguna forma eficiente seguramente ahora de conectarnos, ¿no? Porque hay algunas cosas que con esta cantidad de personas nos sobrepasan, ¿no? Nos dicen, se puede usar Telegram, nos dice Brenda, así que Brenda, escríbeme, te pongo mi correo y me escribes para que me cuentes del Telegram, te lo dejo por acá, ya, munlima.gov.p. Nosotros tenemos, ahí está, silvia.mindrao@munlima.gov.p. Todos los que sepan de Telegram. Dice, también se puede usar el Jitsi Meet, pero el Jitsi Meet tiene límites, así que estamos justo, bueno, tenemos esta plataforma y es un poco lo que estamos usando. Dice, yo no puedo ver el link del Ideatón. El link hay que entrar al enlace este enlace que estoy compartiendo ahorita. Es hasta hoy o mañana, ¿no? Que podemos, hasta hoy, en realidad, que podemos enviar y en realidad dice no sale ningún link. A ver, vamos a ver si no sale ningún link. Ya nos queda 0 minutos. A ver. Me parece que hay que revisar, ¿no? Hay que revisar dentro de lo que yo les he compartido. Ahí sale cómo participar, ¿no? Entonces hay que leer un poquito, chicos, hay que leer, igual que cuando uno hace artículos. Ahora nos cuesta un poquito más leer, pero ese enlace que les estoy pasando tiene todo. Justo, sí vamos a compartir la grabación, pero dice, estoy desde Cisco, no llegó ningún enlace. Supongo que se refiere a la grabación, pero la grabación vamos a revisarla y de acuerdo a eso nosotros vamos a compartir. Así que sin más, llegamos al término. Muchas gracias al CIT y muchas gracias a todos los participantes. Y nada, cerramos sala. Yo voy a ir esperando que ustedes salgan y vamos a ir ya cerrando. Así que muchas gracias a todos los expositores. Gracias, Edgardo. Buenas tardes a todos. Canal CIT Journal, donde siempre saldrá ganando el conocimiento. No todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado.